Nos vamos rápidamente con Rafael Cavada, nuestro compañero y periodista de Chilevisión, a quien saludamos allí desde Ucrania. Rafael, gracias por estar, buenos días. ¿Dónde estás exactamente en este momento? Hola, Adrián. Nosotros estamos a un par de kilómetros, te diría yo, de Medica, que es la frontera entre Polonia y Ucrania. Hoy hemos salido entre un montón de refugiados. La espera promedio en la frontera ucraniana es de 2 horas y media, con una temperatura que varía entre 1 y 2 grados. Lleno de mujeres, lleno de niños, chicos que se despiden de sus padres, mujeres que una vez que pasan la frontera empiezan a llorar. Es un espectáculo devastador siempre, pero una vez que pasan, el gobierno polaco ha dispuesto de un gigantesco dispositivo de ayuda en términos de ropa, comida, los registran, ven a dónde los pueden llevar, salud, se le hace un chequeo de salud a quienes lo necesiten y de ahí se los manda a albergues para que puedan ir o a sus parientes aquí o en otras partes de Europa o al lugar donde ellos requieran. Recordemos que, por ejemplo, las personas con pasaporte ucraniano hoy, no pagan en el tren o en la movilización pública en ninguna parte de la Unión Europea. Esto hasta la hora en que nosotros pasamos, porque ya comenzaban a llegar los buses y cuando llegan los buses esto cambia directamente, los ómnibus. Ahí la cantidad de gente es muchísimo mayor y las esperas pueden ser de 4, 5, 6 horas en un clima inclemente, pero claro, vienen huyendo de la guerra, de los ataques que ha sufrido Kiev nuevamente, de este horror que fue Mariupol. Rafael, sin dudas, acabamos de compartir recién algunas imágenes de lo que fue el bombardeo en el teatro donde había civiles refugiados. Realmente parece una escena de una película de terror. Hay una última cifra, 3 millones de personas por lo menos que han salido en 20 días de ese país y había algunas versiones de esas fronteras colapsadas justamente porque el aluvión es impresionante. De acuerdo a lo que pudiste ver, quienes llegan hasta ahí, ¿tienen algún destino? ¿Algunas de esas familias van a ser recibidas por otras? ¿Cómo es ese cronograma de llegada en Polonia? Mira, el cronograma, Erika, es simple. Llegan los trenes a la estación de Lviv y de ahí toman la mayoría de ellos ómnibus a Polonia. Y en Polonia, que es básicamente este paso fronterizo, el de Medica, pero hay 2 más, se distribuyen primero en estos centros de acogida, después en albergues, y la mayoría de ellos tiene o contactos o amigos o ha conseguido ir hacia otras localidades. El conductor que nos llevó a nosotros y con el cual trabajamos tiene a toda su familia en Alemania. Tenemos otros gente con la que tuvimos contacto que su familia está aquí en Polonia. Todos ellos a lo largo de esta guerra han ido consiguiendo algún lugar donde quedarse y, por otra parte, el gobierno polaco ofrece alojamientos. De hecho, en Alemania la gente en el metro va y busca refugiados ucranianos para absorberlos. La recepción que han tenido los refugiados ucranianos es 1 millón de veces mejor que las que han tenido refugiados de otras nacionalidades, sirios especialmente, a los cuales se les cerró la frontera. Estos han sido bienvenidos y los ha distribuido, los ha aceptado todos los países de la Comunidad Europea. Rafael, vemos que las condiciones climáticas son un poco mejores, contemplando que las últimas imágenes mostraba refugiados en medio de una tempestad prácticamente de hielo, nieve, viento, y no es un hecho menor que a pesar del frío, estés con sol, en una condición un poquito más agradable. Sí, el clima se ha vuelto un poco más benigno. Pero hay que pensar que nosotros ya estamos en Polonia, que además es un ambiente seguro. Hoy por hoy el clima no acompaña a quienes están en Mariupol, en Mykolaiv, en lugares como ustedes mencionaron a Poboyeza, donde fue derribado un misil. Ahí el clima está todavía bastante frío y los combates se suceden cada día y están probando armas nuevas. Clásicamente, para derribar helicópteros tienes un misil Stinger y ese se dispara en lo posible con cielo
despejado. Entonces, todos esos lugares hoy están pasando Rafael, pésimo con el clima. Vos sabés que mientras nos contás esto, estamos compartiendo imágenes de lo que es la frontera con Moldavia, donde ahí se ve la inclemencia del tiempo y cómo son recibidos en la frontera por civiles que se disfrazan de payasos y tratan de hacer a los chicos un poquito más suave esa transición hacia sus refugios, hacia el cruce de frontera, la llegada a los micros. Es un poco lo que estás relatando, ¿no? Cómo Europa, de alguna manera, la Unión Europea, los países vecinos, dan cobertura, tratan de absorber todas esas angustias que seguramente lleva toda esta gente, ¿verdad? Estos payasos o clowns normalmente trabajan en hospitales para niños, para subirles el ánimo, sobre todo a los niños que tienen alguna enfermedad grave como cáncer. También se han sumado a esta ola de solidaridad que ha puesto en juego la Unión Europea, porque una de las cosas más terribles, Eric, es ver cómo los niños pasan de la frontera con una cara de absoluto desconcierto. Hoy día veíamos 2, 3 chicos llorando con sus madres, veíamos a los padres despidiéndose y claro, ellos tienen una resiliencia increíble, pero la ayuda que le podemos dar los adultos, los clowns en este aspecto, es fundamental para que no tengan ese trauma que produce, o para que sea más ligero, ese trauma que produce una separación Rafael, tan brusca y tan violenta. Totalmente. Creo que esta es la primera imagen con una sonrisa que podemos compartir desde el inicio del conflicto, por cuestiones obvias. Vemos a algunos chicos que incluso juegan allí con los payasos. Ahora, estimo también que esta situación no puede replicarse en todos los puntos, ¿no? Ojalá se pudiera, para dejarles a los chicos una sonrisa. Yo recuerdo que en otros puntos, en otros cruces, les habían hecho algunos presentes a los pequeños justamente para que salgan, aunque sea con una última sonrisa de su país de origen. Sí, en los centros de distribución, de ayuda, tienen salas especiales con juguetes, peluches, autitos, cosas así, para darle a los niños que llegan ahí, y es increíble, Erika, cómo se los dan, y de un momento a otro ellos cambian de estado de ánimo. Ya lo dije recién, los niños tienen una gran resiliencia, pero todo esto por lo que han pasado es extremadamente duro, extremadamente difícil, y en toda la cadena de eventos que hay, la llegada a la estación de trenes, los centros de distribución de ayuda, luego el embarque y la llegada acá, vemos gente que se preocupa de que a los niños les sea más llevadero. 3 millones de personas, hay que empezar a preguntarse cuántos de ellos simplemente no van a volver a Ucrania, y estos niños van a ser adolescentes el día que puedan volver a su país o que vuelvan a su país. Queremos compartir, Rafael, una imagen, una pianista en su departamento bombardeado, minutos antes de desalojarlo, ¿verdad? En el corazón de Kiev, la capital del país. La mujer se tiene que ir con su hija de 16 años, ya no hay más nada que hacer, bombardearon la casa, la rompieron toda. Pero minutos antes de desalojar esa casa, de desalojar ese departamento, ella hace lo que más quiere hacer en la vida, tocar el piano. A ver, un segundo, la escuchamos. Es increíble, es conmovedor. Con esto preguntarte, Rafael, aunque estás a distancia hoy, en Polonia, en un país totalmente distinto, ¿qué información llega de Kiev? ¿Qué información se replica de las ciudades más importantes en este momento de Ucrania? A ver, existe por una parte la televisión que transmite todo el día en una cadena nacional, todos los canales se han unido en una sola transmisión, y ahí se habla mucho de los bombardeos de Kiev, de las estrategias y de las negociaciones. Y existe también todo un sistema paralelo de información que tiene que ver básicamente con las redes sociales. Aquí la más usada es Telegram, y Telegram tiene canales
donde se habla todo el día, todos los días, de cómo está evolucionando el conflicto. Por eso las personas están al tanto, y yo diría que muchas de ellas muy furiosas por lo que está ocurriendo en Kiev, en Gerson. Conocimos a otra persona que era de Gerson. A mí me costó mucho encontrar a alguien de Lviv. La mayoría de las personas con que me relacioné eran de Kiev, o de Mariupol, o de Odessa, o de Gerson, lo cual demuestra la enorme cantidad de gente que llegó a Lviv. Todos ellos se informan a través de canales de Telegram donde van sabiendo las novedades del conflicto Rafael, y de las negociaciones. Recordemos que están a punto de hacer un borrador. Bueno, sobre ese punto, justamente, en las últimas horas hubo novedades con respecto a la cantidad de soldados caídos de Rusia, de acuerdo a información de Estados Unidos, que serían por lo menos 11.000 soldados, que no han logrado avanzar de la manera en que esperaba Rusia en el territorio ucraniano, a pesar de las imágenes que vemos. ¿Qué observas en la gente? ¿Qué ímpetu hay con respecto a lo que puede ocurrir en los próximos días? A ver, la gente está considerando que el presidente Zelensky haya dicho que no va a entrar a la OTAN es peligroso, es complicado, porque eso le va a poner obstáculos al desarrollo de su país. Lleva Ucrania 20 años tratando de entrar a la Unión Europea. Y por otra parte, la cantidad la cifra de víctimas, la de 11.000 muertos que dice Estados Unidos, coincide con la que dice el gobierno ucraniano, 11.000, 10.800. Y lo que no sabemos es cuántas fuerzas de los ucranianos han muerto. La información es muy vaga, y tiene que ver con que ambas partes van a exagerar las muertes del otro y van a disminuir las muertes propias. El conteo de muertes es una forma, las propias. El conteo de muertos es una forma de combate, una forma de minar la resistencia del adversario. Ahora, sea cual sea la cantidad de muertes, lo cierto es que, Rusia ha encontrado una cantidad de resistencia que no se esperaba. 2, que pese a ello, al cuarto día ya el Kremlin tenía tropas delante de Kiev. O sea, lo que ocurre es que ahora, para infortunio de los ucranianos, las negociaciones son prácticamente con una pistola al pecho, porque Kiev está casi completamente rodeada, no quedan muchas ciudades que no estén bajo ataque, y es necesario rápidamente llegar a un acuerdo para proteger a la población civil que queda en este país. ¿Qué se espera de esa negociación, Rafael? Porque ya tuvimos 3 o 4 borradores, en algunos casos parecían innegociables. ¿Se empieza a torcer la voluntad de Zelensky? Empieza a ceder en alguna medida. Lo que se ha explicitado por parte de Rusia es que no vaya a tener jamás pertenencia a la OTAN ni bases o armas extranjeras en su territorio. Es básicamente que no pertenezca a la OTAN o a otra alianza que pretenda amenazar a Rusia. Lo que queda ahora por negociar a Zelensky es que Ucrania tenga sus fuerzas armadas propias, porque no puede aceptar que Rusia le imponga una moratoria o una prohibición de tener fuerzas armadas. Una vez que ese punto se destrabe, hay que empezar a ver otros 2 puntos, el Donbass y Crimea. No va a renunciar el Kremlin a Crimea, porque ahí tiene la base de Sebastopol, que es la base más grande, la base naval más grande que tiene su país, que le da salida al Mediterráneo a través del estrecho del Bósforo y los Dardanelos. De ahí tiene acceso directo al Mediterráneo y a repostar en Siria, en la base de Tartus. Entonces, Crimea no la va a perder Rusia, que además la tuvo hasta 1953. Y el otro problema es el Donbass, y que ahí yo poco me atrevo a decir de lo que pasa en el Donbass, porque no hay periodistas, porque las organizaciones independientes son poquísimas, y donde se violan los derechos humanos y se pelea una guerra sucia todos los días. Y esta cuestión de
los alimentos. Ayer habíamos estado hablando con vos, Rafael, sobre cómo ya hay medidas para que no se exporte absolutamente nada, que todo quede para consumo interno, para el abastecimiento de las tropas. Pero la ayuda humanitaria internacional llega también a la población civil, sobre todo a los que están tratando de salir del país. Llega en tanto estén en la zona así llamada verde o amarilla. A la zona roja es muy difícil entrar porque se combate todos los días. Y ahí operan pequeños grupos muy locales, muy conocedores del terreno, muy interconectados, que vienen a buscar a la frontera algunos materiales y los llevan. Eso puede ser comida, o puede ser visores nocturnos, o puede ser munición. Esos grupos que son pequeños y muy dispersos actúan con mayor eficiencia que los camiones o los trenes porque conocen el terreno, porque tienen contactos en el terreno y se han convertido también en una fuente logística, una línea logística para las ciudades que están siendo bombardeadas. La llegada de algún tipo de apoyo solo podría darse por tren, pero el tren que viaja es un tren de pasajeros. Así que, aunque por ahora se mantiene, si le cierra la línea logística en Zitomir, ahí Kiev va a empezar a sufrir. Rafael, ¿está en algún borrador la reconstrucción de Ucrania? Porque digo, el nivel de bombardeos y de destrucción de las ciudades es incesante, es permanente. Cualquiera sea el desenlace de esta cuestión, Ucrania realmente tiene un costo muy alto, no solo en vidas humanas, que es lo más importante, pero en cuestiones materiales, algunas son realmente dramáticas. ¿Está en agenda esto? Sí. Bueno, Zelensky hace 3 días o 4 días dijo que el daño provocado por Rusia asciende a 5.600 millones de dólares. Todavía no se ha puesto, o por lo menos no lo hemos conocido, si esto va a ser ayuda a través de créditos blandos, si Rusia como país agresor va a tener que colaborar con algo, cosa que dudo porque Rusia no declaró la guerra, por eso siempre habla de una operación especial militar. Y lo más probable es que Europa colabore con ellos. El problema es la misma razón por la que Ucrania no ha podido entrar a la Unión Europea. Ucrania es un país muy corrupto. Entonces, esa ayuda va a tener que ser supervisada de cerca por los países que den los créditos, porque corre el riesgo de perderse en estas redes de corrupción que también operan en Ucrania desde hace muchos años. Hace algunos días también nos comentabas, Rafael, sobre la convicción que tenían los hombres que se quedaban. Primero, no tienen opción de salir, si están en edad de pelear deben alistarse. Pero además, al escucharlos, más allá de la profesión que tengan, había una convicción total de quedarse, de defender su territorio y de que lo iban a lograr. ¿Eso todavía lo notás? ¿Esa fuerza en la autoestima que tienen los ucranianos de que van a lograr sacar a las fuerzas rusas de su país? Sí, sí lo noto y me asombra, porque si uno mira el mapa de cómo ha avanzado ese mapa de Ucrania que tiene los bordes rojos, si uno mira cómo han avanzado las tropas rusas, es innegable que están conquistando territorio. Sin embargo, todos las personas con las que nosotros conversamos dicen que van a ganar la guerra y que los rusos no estaban preparados para esta guerra y no saben pelear en el terreno ucraniano. Eso es lo que nos dicen a grandes rasgos. Y sí, asombra mucho porque más allá de la ocupación que tengan, ingenieros, plomeros, y docentes, todos están convencidos de eso. Y docentes, y personas de edad, y jovenzuelos de 18, 19 años, todos están convencidos de que van a ganar, lo cual, por lo demás, es bastante complejo, porque si esa convicción los lleva a pelear al frente contra cañones, que es lo que contra tanques, que es lo que está usando Rusia, sus posibilidades son pocas, sobre todo porque hay mucho que no tiene experiencia militar. Los que tienen experiencia militar están dando una pelea enorme a través de las armas que le ha dado la Unión Europea y Estados Unidos. Ahora, hay algo que es innegable, Rafael, y que en más de una oportunidad Zelensky lo ha pedido. Mientras los rusos tengan el dominio del espacio aéreo, parece una batalla muy desigual, ¿no? Porque ingresan por todas partes. ¿Esa situación sigue exactamente parada en el mismo lugar? Los bombardeos
¿El dominio aéreo de las milicias rusas sigue siendo tan poderoso como siempre? A ver, hay 2 o 3 cosas que han hecho flaquear ese dominio ruso del aire. La primera son los misiles Stinger. ¿Por qué? Porque el misil Stinger es un misil que lo usa un operador. Se dispara, es un misil tierra-aire que se lo echa al hombro, ubica al avión o la aeronave, el helicóptero por ejemplo, y dispara, y el misil sale, busca por calor, lo sigue y lo destruye. Hay otro factor que son los Patriot, que fueron usados, si ustedes se acuerdan, de la guerra del Golfo, que es un sistema mucho más complejo. Es una batería de misiles antimisilísticos con estaciones de radar y con un computador de inteligencia artificial que lo que hace es ubicar los proyectiles que vienen, los misiles que vienen, y deducir su trayectoria, predecirla y lanzar a su vez misiles para destruirla. Sirve para misiles tierra-tierra. Y otra es básicamente que Rusia, por alguna razón que se desconoce, no ha querido usar todo su poderío aéreo. Si me preguntas por qué, yo creo que es porque la cantidad de muertes que podría llegar a producir ataques aéreos masivos como los de la Segunda Guerra Mundial serían inaceptables para la comunidad internacional. Rafael Cavada, muchas gracias por este contacto, nuestro colega de Chilevisión, allí en directo desde el conflicto. Gracias, Erika. Gracias, Adrián.